del santuario debían trasladarse a Hase. Dos carruajes que habían sido proporcionados por Veno estaban alineados en la puerta trasera del templo que conectaba con la ciudad baja. Todos en el orfanato se habían reunido para despedirnos cuando 3 sacerdotes subieron a un carruaje y 3 doncellas al otro. Mark iría con los sacerdotes grises, mientras que Lutz estaría con las doncellas del santuario. Por favor, cuídense todos. Gracias. Vigilaré a sus estimados sacerdotes grises, Lady Rosemine, dijo Mark mientras se arrodillaba. Le di un saludo cortés, como representante del orfanato, pero no pude evitar mirar sobre los hombros de Mark como lo hice. Él y Lutz sonrieron irónicamente y siguieron mi mirada. Allí se arrodilló un solo soldado. A pesar de que se le había ordenado vigilar a los sacerdotes desde la puerta este de Hase, papá había venido al templo para ver a los sacerdotes salir en sus carruajes. Yo también lo saludé, apenas conteniendo mi sonrisa. Pronto me iré yo mismo a Hase, dije. Te encomiendo la vigilancia de los sacerdotes. Puedes contar conmigo, respondió papá, poniéndose de pie con una sonrisa y dándose 2 golpecitos en el pecho. Yo hice lo mismo, y luego vi salir los carruajes. Me dirigiría a Hase dentro de 3 días, ya que era lo mínimo que necesitaban los carruajes para llegar allí y terminar de descargar toda la mercancía. A medida que pasaba el tiempo, contaba con los dedos cuántos días faltaban para que pudiera ir a ver a papá de nuevo. Rosemine, ¿estás segura de esto? Creo que sería mejor para ti que cabalgaras con Bridget, dijo Ferdinand con una expresión oscacuando. Creé mi bestia alta en la puerta del templo. Pero yo había tomado mi entrenamiento en serio, y ahora era lo suficientemente buena para conducir a Leslie, que estaría perfectamente bien por mi cuenta. Hase es la ciudad más cercana a Ehrenfest. Si no puedo volar allí, entonces no hay manera de que pueda volar la larga distancia requerida para el Festival de la Cosecha. Viajaré en Pandabus por el bien de la práctica. Estoy de acuerdo en que necesitas más práctica. Sin embargo, Ferdinand se quedó atrás, siendo sorprendentemente poco entusiasta al respecto, aunque él mismo había dicho que necesitaba experiencia práctica. Lord Ferdinand, si está tan preocupado, puedo sugerirle que cabalgue con Lady Rosemine. Como también soy un portador de maná, podemos evacuar en mi bestia alta si es necesario. De esta manera, estará más segura de lo que estaría de otra manera. Cierto, Bridget, te sentirías cómoda haciendo eso. He visto la mejora de Lady Rosemine con mis propios ojos. Ella tiene mi confianza, dijo Bridget en un tono fresco y confiado, pero pude ver que sus ojos de amatista parpadeaban. Me pareció que estaba al menos un poco interesada en montar mi Pandabus. Hizo desaparecer su bestia alta y se acercó, así que abrí la puerta del lado del pasajero. Ferdinand bajó los ojos en la derrota mientras miraba. Si insistes, Bridget, te la dejo a ti. Bridget movió la cabeza en un movimiento de cabeza y se metió en mi Pandabus. Yo misma me puse en el asiento del conductor y cerré todas las puertas. Bridget, por favor, aprieta tu cinturón de seguridad. Tira de esto y haz clic aquí, le expliqué, poniéndome mi propio cinturón de seguridad para demostrar. La seguridad es lo primero, después de todo. Solo el asiento del conductor se había transformado para coincidir con mi tamaño, así que el asiento del pasajero a mi lado se veía súper grande y alto desde mi perspectiva. Acariciando el lateral de su asiento, Bridget sonrió. Esta es realmente una linda bestia alta. VERDADDD. ¿Es tan lindo? No. Ferdinand lo trató como algo raro, pero yo sabía que mi Pandabus era lindo. Tal vez sería capaz de discutir su lindura con una compañera. Miré a Bridget con ojos esperanzados, solo para que se arrepintiera y se aclarara la garganta. Bueno, lo dije en el sentido de que es un buen partido para ti. Ah, te agradezco mucho. Ahora, es hora de despegar. Agarré el Pandabus por las manijas, le eché maná, y luego pisé el acelerador para perseguir a la bestia alta de Ferdinand que ya había volado. Empezó a correr sobre sus diminutas patas de panda rojo, y cuando tiré de las manijas hacia atrás, el Pandabus empezó a elevarse por el aire. Nunca pensé que uno pudiera sentarse dentro de una bestia alta. El asiento es muy cómodo y suave, y es bueno que no tenga que ponerme necesariamente ropa diseñada para montar bestias altas. Tengo la sensación de que las damas de la sociedad noble podrían querer copiar este diseño, dijo Bridget. Parecía que las mujeres nobles tenían que cambiarse a ropa hecha para montar bestias altas, ya que sentarse en el lomo de un animal requería que abrieras las piernas para montarlo. Pero no era necesario tal adaptación para montar el Pandabus. ¿No había carruajes cuando se hicieron las bestias altas?, me pregunto. Las bestias altas están hechas a imagen y semejanza de los animales. Hubo una idea de convertirlos en caballos con carruajes, pero resultó ser demasiado difícil e incómodo. El concepto de cabalgar realmente dentro del animal es nuevo, y es una idea muy maravillosa en mi opinión. Retrospectivamente, probablemente tampoco hubiera pensado en montar dentro de un animal si no hubiera crecido alrededor de anime y parques temáticos llenos de paseos de animales. Pero a pesar de los cumplidos de Bridget, la idea original aquí no fue mía, así que no pude celebrar mucho. No estaba seguro de si estaría de moda entre las mujeres, ya que Ferdinand parecía tan disgustado con ello, le confié. Las piernas del Pandabus se agitaban en el aire mientras seguía al león de Ferdinand. Mi panda rojo es tan súper lindo. Nuestras bestias altas aterrizaron en el monasterio. Parecía que alguien había estado vigilando, ya que Veno y los otros salieron inmediatamente. La compañía Gilberta, los sacerdotes grises y los soldados que los custodiaban estaban todos arrodillados. Salí de mi bestia alta y la devolví a su forma de piedra fey, que luego puse en la jaula que colgaba de mi cinturón. Me llevó mucho más tiempo que a Ferdinand y Damián, pero aún así, estaba mejorando. Una vez hecho esto, di medio paso delante de Ferdinand. Si hubiéramos podido hacer las cosas a mi manera, me habría escondido detrás de él, pero me habían dicho que era impropio que el sumo sacerdote se pusiera delante del sumo obispa. Ferdinand miró a la gente de rodillas, y luego asintió con la cabeza. Apreciamos su bienvenida. Ahora, veremos el interior del monasterio de inmediato. Todo el mundo se puso de pie. Hice contacto visual con papá, que estaba de pie en el frente de los soldados, e intercambiamos sonrisas. Eso fue todo lo que pudimos hacer con Ferdinand y los demás alrededor. Empezaré con el edificio de las niñas, dijo Veno, tomando el papel de guía mientras nos llevaba dentro. Las puertas que antes estaban vacías ahora tenían puertas, y había cajas para poner las pertenencias personales junto a los colchones en el suelo. Las camas deben estar listas para el invierno.
Dada la prisa, priorizamos hacer las habitaciones habitables. Asentí repetidamente con la cabeza. Que las habitaciones fueran habitables era importante. Cajas y colchones eran todo lo que los huérfanos necesitaban, ya que no tenían muchas pertenencias personales para empezar. Esta habitación es para manejar el papeleo, continuó Beno. Hay una idéntica en el edificio de los niños. Una habitación en el edificio de las chicas había sido preparada para hacer el papeleo. Había sillas, escritorios y utensilios de escritura en su interior. Las doncellas grises del santuario se encargarían de escribir documentos relativos a la comida y los gastos de manutención, mientras que los sacerdotes grises se encargarían de escribir informes sobre el taller. El comedor solo tenía una mesa improvisada que consistía en una tabla que se apoyaba en varias cajas. El resto se prepararía más tarde. Los carpinteros la habían usado mientras trabajaban en el monasterio, y aparentemente era más que suficiente para que comieran en ella. Como ya era tarde, los caballeros y la compañía Gilberta también pasarían la noche en el monasterio. Eso significaba que todos cenarían juntos, lo que exigía que se añadieran una o dos se agregarán a la mesa. Al igual que en el templo, el sótano del dormitorio de las niñas era una cocina y estaba equipada con ollas, planchas de metal y un horno como mi cocina. También tenía platos y cubiertos de madera, así que comer aquí sería como comer en el orfanato del templo. Es un poco excesivo para la cocina de un orfanato, pero hicimos la distancia extra ya que sabíamos que nos visitaría Lady Rosemine. Te agradezco mucho. Mis chefs seguramente lo apreciarán. Había una salida en el sótano del edificio de las niñas como en el templo, que conducía al sótano del edificio de los chicos que se había convertido en un taller. Tenía todas las herramientas y materiales necesarios para funcionar como un taller de Rosemine. Las únicas cosas que no tenía eran las letras tipográficas de metal y una impresora de letras, pero dado que esta última exigía la fuerza de varios hombres adultos y teníamos escasez de personal, se centrarían en la fabricación de papel y la impresión mimeográfica por ahora. Traeremos las imprentas una vez que haya llegado más gente, pero por ahora esto debería ser suficiente para que el taller funcione, dijo Beno mientras nos llevaba arriba. Las habitaciones del edificio de los niños eran como las del edificio de las niñas, amuebladas con cajas y colchones para hacerlas habitables. Parecía que aquí se alojaban los soldados y la compañía Gilberta. Estos niños son solo huérfanos y viven mejor que nosotros, refunfuñó uno de los soldados que nos acompañaba con una mueca. ¿Te gustaría ser sacerdote también, entonces? No se te permitirá casarte o dejar el templo, y tu vida se verá constantemente sacudida por los caprichos de los sacerdotes azules, pero si eso te parece una vida agradable, entonces con gusto te daríamos la bienvenida al monasterio, dije, incapaz de permanecer en silencio. No sabían nada de la situación de los huérfanos, que estaban atrapados en el orfanato hasta su bautismo, que podían ser fácilmente desechados si no eran necesarios, o que podían morir si no había nadie alrededor para cuidarlos. Y aún así, tenían la desfachatez de decir que vivían mejor que ellos. El soldado notó rápidamente mi frustración y la sangre se drenó de su cara. Se arrodilló y dijo, perdóneme, no quise ofender, antes de ofrecer una variedad de excusas. Lady Rosemine, es comprensible que piensen que después de ver cómo vivimos ahora. Es gracias a usted y a sus esfuerzos en el templo que nuestra calidad de vida ha mejorado tan dramáticamente. No tienen forma de saber lo mucho peor que serían nuestras vidas si no fuera por usted, dijo un sacerdote gris tratando de consolarme con elogios. Mientras tanto, podía ver a papá asintiendo con orgullo con una mirada en su cara que parecía decir, no es increíble mi hija. No solo asientas con la cabeza. Piensa en el soldado temblando en el suelo ahora mismo. No es tu subordinado. Pensé, pero ver a papá actuando tan orgulloso de mí como de costumbre alivió mi ira y mis hombros pronto se aflojaron. Imagino que habló sin pensar, pero le pediría que tuviera cuidado antes de hacer suposiciones tan prejuiciosas sobre los demás, dije. No tengo excusa. No volverá a suceder, dijo el soldado disculpándose. Yo le había perdonado, y así el asunto terminó ahí. El siguiente paso fue la capilla. Tenía dos impresionantes puertas de madera talladas que inmediatamente exudaban el aura majestuosa que uno esperaría de una capilla. Mientras los sacerdotes grises las abrían, vi que el suelo, antes blanco y puro, tenía ahora una alfombra encima y había un altar al final de la habitación para guardar las estatuas de los dioses. La capilla no era demasiado grande, pero definitivamente tenía la misma atmósfera que el templo. Beno, ¿cuándo estarán listas las estatuas? Preguntó Fernando, mirando el altar sin adornos. Me han dicho que tardará un mes más. Entiendo. Así que estarán listos a tiempo para el festival de la cosecha. Excelente. Rosemine, sígueme. Ahora haré tu habitación. Ferdinand sacó una piedra fey, la presionó contra la pared a la altura de la cintura, luego hizo aparecer su SCH tap y comenzó a cantar algo. En poco tiempo, una banda de luz roja comenzó a extenderse desde la piedra fey, extendiéndose hasta que era unos 15 centímetros más alta que Ferdinand antes de partirse en dos y moverse en direcciones opuestas. Después de crecer un poco más, las bandas se doblaron repentinamente en un ángulo de 90 grados y se dirigieron directamente hacia abajo, luego se doblaron en otro ángulo de 90 grados justo antes de tocar el suelo. Las dos líneas se dirigían ahora una hacia la otra, moviéndose paralelamente al suelo hasta que finalmente se fusionaron de nuevo. Finalmente, la luz se extendió hacia arriba para volver a la piedra fey, que entonces comenzó a brillar intensamente. Cuando el brillo se desvaneció, la piedra fey se incrustó en la puerta de una habitación oculta. Rosemine, registra tu maná aquí y construye tu habitación. Bien, puse mi mano en la piedra fey y registré mi maná con él, como lo hice con la habitación oculta en mis propios aposentos. En ese entonces, había estado tan alto que necesitaba usar una silla para tocarlo, pero aquí estaba tan bajo que podía alcanzarlo desde el suelo. Fue entonces cuando me di cuenta de que Ferdinand había ajustado la altura para mi conveniencia. Dejé fluir mi maná mientras pensaba en mi habitación en el templo, y cuando la puerta se abrió para señalar el final del registro, reveló una habitación que parecía ser exactamente del mismo tamaño. Puedes pedir los muebles y cualquier otra cosa que necesites y hacer que te los traigan aquí, dijo Ferdinand, mirando a Beno y Mark. Seguí su mirada. Estaban sonriendo, pero pude ver en sus ojos que se sorprendieron al esperar que hicieran más trabajo. Lo siento mucho. Oh sí, y vierte tu maná en esto hasta que el color haya cambiado completamente, instruyó Ferdinand, señalando a una piedra fey que estaba incrustada en la pared trasera al final de la capilla. ¿Qué es? Algo esencial para proteger el monasterio.
Por ahora todavía contiene maná de cuando fue construido, pero eso no durará hasta la primavera. Proteger este lugar es uno de sus deberes. Vertí mi maná en la herramienta mágica de protección para cargarla. Esperaba que requiriera una tonelada de maná para proteger a todo el monasterio, pero resultó que la cantidad que necesitaba era sorprendentemente pequeña. Regresamos a través del monasterio y volvimos a la puerta principal. Era hora de que los nobles nos diéramos prisa y nos fuéramos para que todos los demás pudieran volver a trabajar en el monasterio y preparar la cena. Veo que el monasterio es más que habitable, le dije a una doncella gris del santuario que respondió con una sonrisa. Sí, creo que estaremos bien aquí. Sugiero que se queden todos aquí por un tiempo. Si se determina que todo está bien, podemos ir a buscar a los huérfanos. Volveremos en 3 días para comprobar las cosas. Por favor, díganme si necesitan algo más, dije, dando a cada sacerdote y doncella del santuario un díptico. Le pedí a Beno que los preparara de antemano ya que serían esenciales para su trabajo. Estos tienen sus nombres grabados, lo que significa que no son propiedad compartida, sino sus pertenencias personales. Considérenlos mi regalo para el trabajo que pronto realizarán en este monasterio. Rezo para que sean de utilidad. Nos sentimos honrados. Los sacerdotes, sabiendo que solo mis ayudantes habían llevado dípticos al templo, sonrieron al ver sus nombres en los dípticos. Lutz, ¿está todo listo? Yo pregunté. Por supuesto, respondió, entregándome una bolsa de tela que hacía un pequeño tintineo al moverse. Se la quité y me volví para enfrentar a los soldados. Gracias a todos por sus esfuerzos para protegernos hoy. No puedo ofrecerles mucho, pero espero expresarles mi agradecimiento con un regalo. Pueden aceptarlo sin preocuparse, dije. Los soldados raramente salían de la ciudad, así que no era difícil imaginar que sus familias se preocuparan de que se fueran durante tantos días seguidos. Mi regalo era como un bono, o una empresa que cubría los gastos de viaje de sus empleados. Tenía la intención de pedirles que custodiaran las caravanas de suministros de Beno en el futuro, así que cuanto más les gustáramos, mejor. Puede ocurrir que les pida que nos vigilen de nuevo en el futuro. Si es así, confío en que nos sirva bien. Les di una pequeña moneda de plata a cada uno, y finalmente llegué a papá. Viendo a los otros intercambiar miradas codiciosas por el rabillo del ojo, le di a escondidas una gran moneda de plata. Por favor, alábalos por su trabajo, susurré en voz baja, y papá sonrió en respuesta. En ese momento, me dirigí a las filas de soldados una vez más. Debo irme ahora, pero recuerden que no se permiten hombres en el edificio de las niñas bajo ninguna circunstancia. Confío en que ninguno de ustedes son hombres inmorales que busquen ponerle las manos encima a mis doncellas del santuario, pero los que están a cargo deben tener cuidado de mantener a sus hombres bajo control. Los infractores no serán perdonados bajo ninguna circunstancia, dije, mirándolos con desprecio para que me entendieran. Papá y la compañía Gilberta estaban bien, pero la gente de la ciudad baja miraba con desprecio a los del orfanato del templo. No quería que ninguno de ellos se relajara una vez que me fuera e intentara desahogarse poniendo sus sucias manos sobre las doncellas del santuario. No bromeaba cuando dije que todas las doncellas del orfanato eran unas nenas absolutas, así que era crucial que me mantuviera firme por seguridad. Ferdinand hizo su bestia alta, así que yo seguí su ejemplo e hice mi pandabus. Bridget entró conmigo, y nos fuimos. Pasarían 3 días antes de que volviéramos a Hase. Al regresar a Ehrenfest, recibí informes de Beno y papá, completé el tercer libro ilustrado que iba a imprimir, uno basado en Leidenschaft, el dios del fuego y sus dioses subordinados, y me reuní con Wilma para pedirle que dibujara las ilustraciones. Los 3 días pasaron antes de que me diera cuenta. Asumiendo que los sacerdotes no habían tenido problemas para vivir en el monasterio, sería hora de empezar a pensar en traer a los huérfanos. Esta vez, nos reuniríamos con el alcalde de Hase. Rosemine, ¿realmente piensas hacer que tus asistentes viajen en esa cosa? Ferdinand preguntó, mirando al pandabus del tamaño de un coche familiar como si fuera basura ambulante, o mejor dicho, voladora. Por supuesto. Por eso es un pandabus, respondí, sin preocuparme por su falta de gusto en lo más mínimo. Mis asistentes estaban contentos, al menos. Wow, Lady Rosemine. La puerta se abrió de golpe. ¡Qué genial! Vaya, el asiento es tan suave y cómodo. Gil estaba tan emocionado que ni siquiera se dio cuenta de que había dejado de hablar educadamente, mientras que el interminable interés de Nicola por las cosas nuevas significó que estaba completamente llena de alegría desde el momento en que había hecho nuestro equipaje y se había metido dentro. Fran era el único que miraba al pandabus con una expresión de abyecta desesperación y sombría resolución. Estoy preparado para viajar con usted hasta el final de mis días, Lady Rosemine. Fran, no tienes que parecer que estás a punto de bajar de un acantilado. No es tan peligroso. Bridget cabalgó conmigo la última vez muy bien. Y cabalgaré de nuevo. No temas, dijo Bridget, subiendo al asiento del pasajero delantero. Fran, reforzando su determinación de una vez por todas, apretó los dientes y se subió al asiento trasero. Todos tienen puestos sus cinturones de seguridad. Estamos a punto de irnos, dije antes de salir volando. Fran se agarraba nerviosamente al cinturón de seguridad, mientras Gil y Nicola soltaban gritos de emoción mientras el pandabus se elevaba por el aire. ¡Guau! Tan alto. Lady Rosemine, la ciudad parece tan pequeña. Fran, mira por la ventana. Gil, Nicola, no debes hablar con Lady Rosemine ahora mismo. Ella necesita concentrarse. Fran los regañó inmediatamente y no pude evitar sonreír. Fran, ¿puedo hablar mientras conduzco bien? Por favor, no. Te ruego que te concentres. Llegamos a Hase en poco tiempo. Mis ayudantes empezaron a descargar mi equipaje una vez que aterricé frente al monasterio y varios sacerdotes grises salieron para ayudarles a llevarlo dentro. Una vez que todo fue llevado a la habitación oculta al final de la capilla, mis asistentes comenzaron a preparar mi habitación. No tardaría mucho ya que solo habíamos traído la alfombra y los tapices con nosotros. Una cama de sobra del templo sería traída aquí más tarde para no tener que preocuparme mucho por el colapso. Mientras eso ocurría, Ferdinand y yo descansábamos en el comedor, siendo servidos el té por una doncella gris del santuario mientras comíamos los dulces que habíamos traído. ¿Cómo es la vida aquí? Le pregunté a los sacerdotes grises mientras tomaba mi té. Todo ha estado bien. Tener el bosque y el río tan cerca ha facilitado la fabricación de papel, respondió uno. Había un matiz de nerviosismo en su voz, sin duda debido a que Ferdinand estaba aquí. Miré a la doncella del santuario que había servido nuestro té. Seguirían las cosas bien si trajéramos a los huérfanos aquí.
Creo que sí. Podemos empezar a preparar el almuerzo para que puedan ser traídos de inmediato. En ese momento, Ferdinand, mis ayudantes y yo viajamos por la Bestia Alta para ver a la máxima autoridad de Hase, el alcalde. Por cierto, a pesar de que les habíamos informado de nuestra llegada con antelación, el sirviente que nos saludó casi inmediatamente se asustó y empezó a tambalearse. Probablemente no se habían preparado en absoluto. La sumo obispa y el sumo sacerdote. No se suponía que el comerciante era el que venía. Beno había transmitido el anuncio de que vendríamos por los huérfanos, pero parecía que no había mencionado que Ferdinand y yo seríamos los que los recogeríamos. A juzgar por cómo el alcalde prácticamente echaba espuma por la boca cuando irrumpió en la habitación, podía adivinar que Beno no había sido tratado excepcionalmente bien aquí. ¿Dónde están los huérfanos? Ferdinand preguntó bruscamente. Le informamos de nuestra llegada con antelación. Tráiganlos aquí de inmediato. El alcalde tragó aire e inmediatamente hizo que un sirviente fuera a llamar a los huérfanos. Pronto, una multitud de niños de aspecto huesudo, con el pelo sin lavar y la ropa sucia entró en la habitación. Me recordaron a los huérfanos del templo cuando los vi por primera vez, y con una sola mirada supe lo dura que era su vida. Conté que había 14 niños, lo que me confundió. Esto no es para todos, ¿verdad? Me dijeron que había más. Estoy seguro de que quien le dijo eso se equivocó, dijo el alcalde con una sonrisa mientras se arrodillaba ante nosotros, solo para que uno de los niños huérfanos le mirara fijamente y sacudiera la cabeza con fuerza. No, está mintiendo. Escondió a Marty y a mi hermana para poder venderlas. Cállate, Tore, gritó el alcalde, con los ojos encendidos de rabia mientras se levantaba para golpear al chico. Pero Damuel se adelantó suavemente, le tomó del brazo al alcalde por la espalda y le sacó la cinta. Lord Ferdinand ordenó que todos los huérfanos fueran traídos ante su presencia. ¿No le estuviste escuchando o lo estás desafiando deliberadamente? Damuel preguntó fríamente. Para un simple plebeyo como el alcalde, desafiar una orden directa de Ferdinand, el medio hermano del archiduque, era como firmar su propia sentencia de muerte. Podía ser ejecutado aquí y ahora sin que nadie pestañeara. El alcalde se quedó sin aliento al ver a Damuel desenfundar su arma sin dudarlo. A alguien, cualquiera, ve a buscar a Nora y a Marty. Dos chicas jóvenes fueron traídas a la habitación, ambas tan bonitas que entendí porque habían sido escogidas para ser vendidas. Ahora teníamos el número correcto de huérfanos que Beno había reportado, así que empecé a hablar con ellos. ¿A alguno de ustedes le gustaría mudarse al orfanato que he construido? Se convertirán en sacerdotes y doncellas de santuario, pero no estoy forzando a nadie a ir en contra de su voluntad. Tendrán un lugar para dormir y comer en el monasterio, pero tendrán que trabajar y vivir según nuestras reglas. Los huérfanos miraban con temor entre el alcalde y yo, aparte de Tore que simplemente me miraba directamente. Si no vas a vender a mi hermana, ella y yo iremos contigo. Tore, murmuró la mayor de las dos chicas con una mirada de preocupación en su cara. Probablemente era su hermana. El alcalde extendió una mano hacia ella para interrumpir lo que estaba pasando. Aguanta, Nora no se va a ir. Silencio. Lady Rosemine no le ha permitido hablar, dijo Damuel, empujando la cabeza del alcalde arrodillado hacia abajo. Ferdinand entrecerró fríamente los ojos hacia el alcalde. Esa fue la mirada que dio cuando se estaba molestando. Le di la espalda al aire frío que se reunía a su alrededor para poder hablar con Nora. ¿Qué quieres hacer, Nora? Si te mudas a nuestro orfanato, nunca te venderemos. Pero a los sacerdotes grises y a las doncellas del santuario no se les permite casarse. No es como si los huérfanos pudieran tener un matrimonio apropiado de todos modos, escupió Tore. No te lo estoy pidiendo, Tore. Se lo estoy pidiendo a Nora. Nora bajó los ojos por un momento y luego me miró. Iré con usted. Tampoco podré casarme aquí, y estaba a punto de separarme de Tore para siempre. Cualquier cosa es mejor que ser vendida, dijo con una sonrisa triste. Entonces te daré la bienvenida. Si Tore va, Martha y yo también, dijo otro chico, tomando la mano de la chica que había sido traída con Nora. Rick, ¿estás seguro? Tore preguntó. Si nos quedamos aquí, Marty será la siguiente en ser vendida. Parecía que los otros huérfanos no tenían intención de desafiar al alcalde, ya que todos ellos simplemente sacudieron sus cabezas y pidieron quedarse. Si estaban asustados por el cambio de ambiente o porque Damuel había sido violento con su dueño el alcalde, no podría decirlo. Pero de cualquier manera, no tenía la intención de forzarlos a unirse a nosotros. Me llevaré a estos 4, entonces. ¿Te parece bien, Ferdinand? Bastante. Hicimos lo que vinimos a hacer y nada más. Vámonos. El alcalde acaba de vernos salir aturdidos, sin tener ya en su poder a las dos chicas que nos había escondido para venderlas.